Bien, ahora adentramos en el último tema de elementos que se excitan en corriente alterna. Vamos con la capacitancia en circuitos de SEA para ver qué sucede. Ya vimos videos anteriores de resistencia y de inductancia. Ahora pasamos a ver qué pasa cuando tenemos un capacitor. Y aquí está el elemento. Sabemos que en la construcción física son simplemente dos placas separadas entre sí. Ahora, lo que sucede en el trazo de la corriente alterna es lo siguiente. La capacitancia se define como la propiedad de algún elemento, ¿sí?, para oponerse a cambios de voltaje. Recordemos que la inductancia se oponía a cambios de corriente. Entonces un capacitor lo hará análogamente, pero en cambios de voltaje. Es decir, hay una obstrucción para poder hacer el cambio de voltaje. Y vamos a ver cuál es la obstrucción. Recordemos que cuando un circuito se activa, se cierra, como en este caso un circuito en serie, fluye por el circuito una corriente máxima, ¿sí?, hasta que llene ambas capas, ambas placas del capacitor. Como es alterna, mi sentido será primero en esta dirección, ¿sí?, y luego será en la dirección contraria. Y luego otra vez alternará en la dirección, ¿sí?, hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Entonces, lo que hace el capacitor, si la frecuencia es muy alta, la velocidad de la corriente va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tardar o no va a dejar que las placas se carguen entre sí. No va a dar tiempo para que se empiecen a cargar. Entonces se va a cargar y a descargar, cargar y descargar. Y así va a estar. Por lo tanto, la frecuencia es directamente influyente con la corriente. Ahora vemos lo que sucede en la parte de la capacitancia cuando tenemos un voltaje y una corriente de forma senoidal. Vemos que en este caso, como en el caso del inductor, la inductancia hacía el recorrido atrasando 90 grados la corriente con respecto al voltaje. En la inductancia el que iba primero es la tensión. En el capacitor es lo contrario. Quien va primero es la corriente que se inicia 90 grados antes y después la tensión. ¿Por qué se da este efecto? Por lo siguiente. Sabemos que cuando se activa el circuito, el capacitor, ¿sí?, tiene un circuito cerrado, entonces la corriente fluye así, ¿ok? Y no va a haber voltaje en el capacitor, no va a existir diferencia de potencial hasta que las dos placas queden completamente cargadas. Y para que se carguen, primero tiene que circular corriente a través de cada una de ellas, hasta que vaya llenando cada placa. Por lo tanto, cuando el circuito se activa, hay corriente por ese ida y venida de electrones o de cargas en el circuito. Existe un flujo de corriente. Ahí se está almacenando, almacenando, hasta que se cargue totalmente, ya no va a haber flujo de corriente, si es que se llegan a cargar totalmente. Y en ese momento, cuando se cargan todas, hay una diferencia de potencial entre el capacitor. Por lo tanto, lo que hay primero, como vemos, es un flujo de corriente. Y va a retardar que, pues, el voltaje exactamente. ¿Por qué? Porque depende de que se carguen las dos placas hasta que finalmente tenga una caída de voltaje en el capacitor, una diferencia de potencial en mi elemento capacitivo. Entonces, aquí la gráfica, por eso encuentro la corriente marcada en verde primero, y cuando llega al punto máximo, es cuando la tensión en el capacitor empieza también. Entonces, es influyente mucho esa parte. Vimos que existía una relación de la reactancia inductiva. También va a existir una relación de la reactancia capacitiva. Y es la siguiente. Es 1 entre 2pi, ¿sí?, F por C. ¿Okay? Sabemos que también podemos utilizarla en base a la ley de Ohm. La reactancia capacitiva se mide también en ohms. Y esta reactancia capacitiva me va a servir para determinar cuánta corriente hay. Si utilizáramos la ley de Ohm como lo vimos en alterna, para el inductor, para el capacitor es exactamente lo mismo. Es simplemente la corriente, sería la tensión sobre la reactancia. ¿Sale? Esto es para la reactancia capacitiva. Sin embargo, aquí vemos que es esta relación, ¿ok? Y de aquí podemos concluir lo siguiente. Si yo sustituyo a lo que vale la reactancia capacitiva en la fórmula aquí, veo lo siguiente. El siguiente dato importante. La corriente sería igual a voltaje por, o mejor dicho, sobre reactancia capacitiva. Pero como reactancia capacitiva es esto, se está dividiendo, simplemente 2pi Fc va a pasar arriba. 2pi Fc sobre 1. ¿Sí? Así me va a quedar esa parte, a la inversa.
Entonces sustituyanlo para que vean que esto sucede. Ahora, ¿qué me dice esto importante? Que si en un circuito de alterna la frecuencia es alta, ¿sí? Hará lo siguiente. Llega la corriente aquí, circula en otro sentido, se alterna y a gran velocidad. Hará este cambio a una velocidad mayor. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad me dice que va a haber más corriente. ¿Y quién me controla la velocidad? Pues es la frecuencia. Es qué tan frecuente, qué tantos ciclos por segundo se dé esto. Y aquí tengo la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, es decir, si hago esto más rápido, ¿qué estoy haciendo al mismo tiempo? Estoy haciendo circular más corriente por el circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está calentando al mismo tiempo de que se mueven las cargas. Entonces, si estoy moviendo esto a una gran velocidad, estoy influyendo la corriente. Y sí, si la frecuencia sube, la corriente también subirá. ¿Okay? Por el contrario, si la corriente baja, como lo podemos ver hacia acá, es decir, la corriente alterna iría muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Por lo tanto, la corriente también tendría ese efecto y sería menor. Y ahí vemos cómo funcionará y las relaciones básicas de un circuito de alterna con capacitancia. A continuación veremos un ejemplo. Ahora vemos el caso de la capacitancia en un ejemplo de aplicación. Se nos da la tensión que tenemos ahí, 30 seno de 5000 T. Aquí tenemos el capacitor, ya se borró un poco. El capacitor vale 20 microfaradios y se nos pide lo siguiente: corriente pico, corriente eficaz y reactancia capacitiva. Tres valores más importantes en la corriente alterna. Comenzamos. Primero hay que ver qué datos tengo. Ya tengo obviamente voltaje pico. Aquí está, voltaje pico son 30. Automáticamente tendría el voltaje eficaz. ¿Por qué? Porque el voltaje eficaz en una senoidal, repito, es siempre voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces serían los 30 volts entre raíz de 2. Eso nos daría la tensión la tensión eficaz, que es de 21.21. Voy a ponerlo así, 21.21 volts, ahí está. Luego tengo la frecuencia angular, que es omega, que vale 5000 radianes por segundo, o radianes sobre segundo. Ahorita vamos a ver lo siguiente. Se nos pide el primer cálculo, es el más sencillo, la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 entre 2pi f por c. Entonces vamos a ver, sustituyendo valores sería 1, 2pi. El valor del capacitor vale 20 micro, ¿sí? Es decir, 20 por 10 a la menos 6. Así me quedaría. Y aquí viene la frecuencia normal, la frecuencia de Hertz. Hay que recordar que la fórmula, ¿sí? La fórmula original la puedo encontrar, o la relación original la puedo encontrar de la frecuencia angular, que es 2pi por f. Entonces, despejando la f, me quedaría omega entre 2pi. Y sé cuánto hay de omega, sé cuánto hay de radianes por segundo. Cuánto hay de omega son 5000. Entonces aquí tengo que meter 5000, ahí está, sobre 2pi. Porque este valor es la frecuencia, ahí está. 2pi con 2pi se anula, 20 por 5000 me da una cantidad muy pequeña, ¿sí? 0.1 aproximadamente, todo esto me da 0.1 y el inverso de 0.1 es 10 ohms. Entonces la reactancia, obviamente hay que hacer 1 entre todo esto, la reactancia capacitiva de este circuito sería 10 ohms. ¿Sí? Únicamente en este circuito, se dan cuenta, influye la frecuencia de la señal. No puedo hacer cálculos si no tengo la frecuencia. Es decir, que esté excitado a una señal de alterna específica. Ahora ya que tengo esto, calculamos lo siguiente. La corriente pico, son cálculos ya más sencillos, sería igual a ¿qué? Al voltaje pico sobre la reactancia capacitiva. Entonces de voltaje pico encuentro 30. 30 sobre 10 ohms. Ahí está. Esto me daría 3 amperios de corriente pico. Corriente eficaz serían, si lo expresamos correctamente, la corriente eficaz me da algo así como voltaje eficaz sobre reactancia capacitiva. Entonces el voltaje eficaz es 21.21 sobre los 10 ohms. Esto me da 2.12 amperios eficaces, ARMS.
Y ahí está, obtengo los datos más importantes: corriente eficaz, corriente pico, reactancia capacitiva del circuito. En los siguientes videos ya vimos los tres elementos, cómo funcionan y cómo calcular sus parámetros. En los siguientes videos aplicaremos el método de fasores para resolver circuitos más complicados.